paz de Cristo, hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este su canal, Promesas Bíblicas de Poder. Primero que nada le damos las gracias a nuestro Señor por permitirnos un día más de vida y por darme el privilegio de poder compartir con ustedes un mensaje más de su santa y bendita palabra. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de una forma ordenada, amén. Y vamos a iniciar este mensaje que lleva por título El orden de Dios en la iglesia, amén. Y para iniciar vamos a empezar con la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40, para iniciar este mensaje del día de hoy. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Vamos a dirigirnos al Señor con una oración y pedirle que sea Él quien hable en nuestras vidas, quien hable en nuestros corazones. Amado y buen Dios, gracias te damos, Padre de la Gloria, en este momento, que nos das esta oportunidad de poder compartir tu palabra, de que escuchemos tu mensaje que el día de hoy tú tienes para nosotros. Te alabamos, te glorificamos y te honramos porque solo tú eres digno, mi Dios, de recibirlo. Yo en este día te pido humildemente que bendigas a cada uno de mis hermanos que escuchen este mensaje, que seas tú por medio de tu palabra hablando a sus corazones, que tú prepares sus mentes, mi Dios, y que derrames bendiciones sobre ellos, que tú des el entendimiento y que a mí solamente me uses como tu siervo. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Manifiéstate hoy en este día, Señor, y háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, tu primogénito. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Recordemos, el orden de Dios en la iglesia es el tema de nuestro estudio de hoy. Así que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con una forma ordenada, porque somos hijos de un Dios de orden. Recuerda que Dios, hermano, es un Dios de orden. Por eso, ahora yo te invito a que seas un miembro de orden en todas las cosas que al Señor se refiere. Tienes que ser ordenado en toda tu vida, y aquí en el camino del Señor es mucho más importante que seas ordenado, que lleves una vida ordenada. Amén. Así que si queremos crecer espiritualmente y materialmente, tenemos que tener una vida ordenada. Y por supuesto que tiene que ser en ambos aspectos. Solo así podemos crecer. Ahora, ¿quieres crecer solamente espiritualmente? Si esa es tu decisión, creo que la bendición material llegará también, porque tu deseo es bueno, pero tienes que hacerlo decentemente y con orden. Todos los propósitos que tú tengas, lo vas a hacer. Ahora, ¿qué es el orden? ¿Cómo entiendes tú el orden? ¿De qué estás hablando? ¿O cómo definir el orden? El orden, amado hermano, es la condición de las cosas en el lugar donde corresponden. Por otra parte, una orden es un mandato o instrucción imperativo, por ejemplo, de cumplimiento. En este caso es muy importante ser ordenados en nuestros servicios al Creador. Es muy importantísimo. Cada que tengamos una actividad y que seamos ordenados por algo, tenemos que sujetarnos decentemente para llevarlo al orden. Todos los hijos de Dios sabemos que es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Nuestro Señor es de amor, es de paz, porque nosotros somos hijos de un Dios santo. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Santos también. Tenemos que santificarnos cada vez más. ¿Para qué? Para que el mismo Espíritu nos haga ordenados, para que ese mismo Dios a cual nosotros estamos siguiendo nos dé nuestra forma de ser más ordenada. 1 Corintios 14:33 dice la palabra de Dios: pues Dios
no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Pero hoy en día, tristemente, muchos hombres y mujeres dentro de las iglesias quieren imponer sus propias órdenes. Es lamentable. Es triste que porque ellos entiendan lo que ellos quieren entender a su conveniencia, estén desviando la palabra de Dios. Hay por eso muchísimos fracasos en las iglesias que no son ministradas por el Espíritu, sino son ministradas por el hombre. Estos están ignorando las ordenanzas que tenemos bíblicamente desde la antigüedad. Estas personas quieren cambiar el orden puesto por Dios para sus hijos en las iglesias. Ahorita ustedes pueden ver iglesias, mega iglesias llenas y llenas de tantos seres humanos, tantas personas. ¿Por qué? Porque los tienen con solamente predicaciones de prosperidad, de sanidad. O sea, todo es bendición. No hay advertencias, no hay algún acto que tú tengas que realizar para alcanzar esa bendición, para alcanzar esa sanidad, lo que tú estás buscando. Es por eso que digo que muchos hombres y mujeres han desviado el curso de la palabra de Dios, pero hay de ellos porque el Señor no lo pasará desapercibido. Amén. Lucas 1:1 nos dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Los conocedores de la palabra de Dios sabemos las cosas que Dios quiere para sus hijos, lo que Dios quiere para los que realmente le siguen. Pero vuelvo a repetir, tristemente estos hombres y mujeres están desviando todo lo que es correcto. Lo están haciendo o dando a entender como ellos lo entienden, porque no quieren sujetarse a la voluntad de Dios. Porque nosotros, hermanos, conocemos el orden de nuestro Dios en la iglesia, porque así nos lo han enseñado a nosotros, los que lo vivieron y los que lo miraron con sus propios ojos. ¿A qué me quiero referir con esto? Que si a nosotros nos han educado de una manera, como dice la palabra de Dios, así nosotros tenemos que educar a nuestra descendencia. Si tú eres quien dirige los estudios, tienes que dirigirlos conforme a la voluntad de Dios y conforme está escrito en su palabra. No le quites palabras ni le pongas palabras, porque de hecho Dios ya tiene tu recompensa. Entonces, como a ti te enseñaron bíblicamente, así tienes que compartirlo tú con tus seguidores. No tienes que cambiarle nada, porque los que han escrito la palabra de Dios han sido hombres o fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. No fueron hombres comunes, no fueron hombres así como nosotros. Nosotros estamos sí enseñando, pero ya todo está escrito. Pero ellos, los escritores de estos libros de las Sagradas Escrituras, han sido hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. En Lucas 1:2 nos dice: tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Gloria a Dios. ¿Tú qué eres cuando enseñas la palabra? ¿Eres un ministro? ¿Eres un pastor? ¿Eres un diácono que te da la oportunidad de compartir la palabra? Entonces tienes que tener cuidado y ser cuidadoso en lo que tú estás impartiendo. Porque recuerda que no nada más eres tú el que está desviando la palabra. Si tú estás desviando la palabra, no lo estás diciendo correctamente, te estás llevando a toda esa gente que está detrás de ti. Dios tiene recompensa para ti. Así que tienes que tener mucho cuidado. Principalmente el orden como tú vas a llevar la enseñanza, la predicación o la exhortación. Tú tienes que tener muchísimo cuidado, porque si algún alma se pierde en ese rebaño, el Señor de ti saldrá la respuesta a lo que tú le vas a dar. Todos en Cristo Jesús tenemos que ser ordenados,
El orden que nosotros seguimos es el que le agrada a Dios. No tenemos que seguir un orden que le agrade al hombre. No tenemos que buscar o seguir un orden que le agrade, porque Él está diciendo: yo soy aquí quien decide, quien hace las cosas conforme yo lo quiero. No. Recuerda que primero tienes que someterte a la voluntad de Dios y después a la del hombre. Si tú te sometes a la voluntad de Dios, todo lo que venga te será para bien. No tienes que sujetarte a un hombre que no está sujeto a la voluntad de Dios. Y si tú sabes que las cosas que Él está haciendo no son las correctas, mi consejo, querido hermano, es que te alejes. Corre por tu salvación y tu familia. Eso le agrada al Señor. Hay de aquel hermano que esté torciendo las escrituras, que no las esté diciendo como lo son. Si tú haces las cosas conforme al orden que Dios quiere, este orden te será para bien. El orden lo vivieron desde un principio, cuando la tierra estaba vacía y desordenada. O sea, no estamos hablando de ahorita que yo quiero poner orden. El orden ya viene desde muchísimo antes. Y como te hago referencia, viendo las Sagradas Escrituras. ¿Quién no ha visto el inicio de la Escritura en Génesis 1:2? ¿Cómo estaba la tierra? Vamos para allá, Génesis 1:2, y nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria a Dios. Al Señor no le gustó el desorden. Él lo vio, ¿y qué fue lo que hizo? Se puso a trabajar en ella, a poner el orden, cómo establecer las cosas en la tierra. Porque el Espíritu de Él se movía sobre el abismo. O sea, no había una plataforma, no había algo en que estar fijo como estamos ahora nosotros. Pero aquí te está dando un claro ejemplo el Señor, que es un Dios de orden. Cuando Él ve la tierra que está vacía y desordenada, dice: no, vamos a poner orden. Él trabajó en poner orden en la tierra. Lo hizo, lo dejó escrito. Tenemos ejemplos, enseñanzas. ¿Por qué no seguir nosotros este orden de Dios? ¿Por qué somos tan desordenados en nuestras liturgias? ¿Por qué somos tan desordenados en el grupo que tenemos para enseñar, para predicar, para evangelizar? ¿De dónde nosotros estamos agarrando esos hábitos? Porque sí, esos son malos hábitos que tenemos. ¿Por qué? ¿Porque no tienes el conocimiento de Dios? ¿Porque no lo tenemos? ¿O no queremos hacer la voluntad de Dios? ¿No queremos sujetarnos al orden de Dios? Solamente lo decimos, pero no lo cumplimos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestros líderes de hoy en día? Ejemplos tenemos. Como ustedes se pueden dar cuenta, la Biblia nos dice que la tierra estaba en un desorden total. No había un orden. Pero nuestro Dios la miró, y decidió ponerla en orden. Y en el cielo tampoco había luz, y Él puso la luz ordenadamente también. Entonces, queridos hermanos, ¿qué podemos nosotros entender o cómo agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros? ¿Por qué no somos ordenados? Toda nuestra vida, antes de conocer al Señor, éramos un desorden total. Llegamos al camino del Señor y seguimos en lo mismo. Entonces, ¿qué caso tiene? Pero tú te dices ser cristiano, te dices ser salvo. No te engañes a ti mismo. Si quieres conocer realmente el camino del Señor, tienes que cambiar. Principalmente tienes que ser tú ordenado en tu forma de ser. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Para que tú puedas entender, tienes que dejarte guiar. Tienes que dejar de ser altivo, de ser soberbio, de ser egoísta. Porque si tú tienes estos hábitos en ti, estás vacío, estás asolado completamente. Como nos dice Jeremías 4:23, que dice: Señor, y miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había luz en ellos. Entonces, si tú tienes soberbia, malos hábitos, estás viviendo en tinieblas, querido hermano.
Aquí no es que tú digas que soy más que los demás. Si no tienes el orden que Dios quiere, estás viviendo en tinieblas. Ojo para todos los que son líderes. Tienen que tener este orden. Tienen que trabajar conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad del líder que está en primer grado. Antes que te sometas, tú tienes que tener el orden de Dios, el conocimiento que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros día con día estemos escudriñando las Escrituras. Es muy fácil que caigamos en confusión y que hagamos caer en confusión a los que nos están escuchando, a los que nos están siguiendo. Es por eso que hago énfasis en que tenemos que tener el orden de Dios, y este orden tiene que estar en cada congregación. Si no hay este orden en la congregación, Dios no puede habitar en ese lugar. Simple, querido hermano, porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es de orden. Y te estoy diciendo orden en todos los aspectos. Cuando tú entres al lugar que ha sido asignado para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, tienes que ser tú ordenado. Me pregunto, ¿acaso en tu casa tú tienes un desorden? ¿Te gusta vivir en el desorden total en tu casa? Tú que eres padre de familia, madre de familia, ¿te gustaría que tus hijos, o te gusta que tus hijos agarren su plato de comida y vayan a comerlo en la cama? Que se les tire la comida ahí, ¿verdad que no? Tú tienes un orden. Y ese orden quieres tú que se siga como tú lo quieres. ¿Qué beneficio les das a tus hijos? ¿Qué promesa le dices a tus hijos? Que cumplan ellos lo que tú le estás diciendo. Si tú eres temporal como yo, que vamos a pasar aquí en esta tierra. Pero aún así, como hijos también que somos obedientes y ordenados, hacemos las cosas bien y todo nos va para bien. Ahora imagínate si lo hacemos para el orden de Dios, la recompensa que tenemos si nosotros lo hacemos, porque promesa ha sido dada para todos los que sigamos su camino. ¿Por qué no tenemos que hacerlo nosotros entonces? La recompensa es la vida eterna. Entonces, hermano, hermana, si a ti no te gusta que tus hijos vayan a brincar a la sala comiendo comida aquí y allá, ¿por qué tú lo haces en la iglesia? ¿Por qué tú lo haces en la congregación donde tú vas? Pero ¿sabes qué? Aquí se ve el tipo de hermano o hermana que tú eres, la clase de persona que tú eres, la educación o la forma de vivir tu vida en orden o desorden. Porque si aquí estás actuando que es una casa de respeto donde habita el Espíritu Santo y tú no tienes respeto, ¿cómo vas a tenerlo en tu casa? Y tristemente ocurre porque no conoces de Dios, no conoces el orden de Dios. Te dices conocerlo, pero a tu forma de entender las cosas. Lo entiendes como tú quieres y lo interpretas como tú quieres. No dejas que el Espíritu Santo entre en tu vida, hable tu vida y ponga en orden tus pensamientos, tu entendimiento. Porque en tu entendimiento que tienes solamente es para ti, para nadie más. Estás en tinieblas, tu corazón está vacío, está podrido. ¿Por qué dejar que esto esté sucediendo en tu vida? ¿Cuál fue el cambio que tú hiciste cuando bajaste las aguas bautismales? Si antes vivías en total desorden, ¿cuál fue el cambio que tú hiciste cuando entregaste tu vida al Señor? ¿Que no moriste para el pecado? ¿Que no moriste para el mundo? Entonces, ¿por qué sigues en ese desorden? Como lo dije en un momento, el que es líder, el que es el ministro, el que es el pastor, el que es el diácono, ¿por qué están haciendo las cosas en desorden en la casa de Dios? Porque así ha sido toda su vida. No han sido hombres de orden, que ustedes lo hacen por su forma de ser, porque yo soy el que soy y se acabó. No, así no son las cosas. Estás fuera del orden de Dios y eso el Señor no lo ve con buenos ojos.
Así que tenemos que ponernos listos y hacer las cosas que Dios quiere en orden. Bien claro dice en su palabra, pero hágase todo en orden y decentemente. ¿Por qué lo vas a hacer como tú quieres? ¿Por qué a lo que tú dices lo vas a hacer? ¿Que acaso tú eres más que Dios? ¿Tú te sientes más que Dios? No, querido hermano, sé humilde y el Señor te exaltará. Cuando nuestro Dios hizo la creación, puso la misma creación en orden. Como lo podemos ver en el primer libro de las Sagradas Escrituras, nuestro Señor en el primer día ordenó y que fuese la luz, y así fue. Y también puso orden entre la luz y las tinieblas, y estas fueron separadas. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién puso el orden entonces, hermano? ¿Tú crees que si una congregación ordenada va a vivir como quiere, no va a funcionar? Claro, porque el Espíritu de Dios va a estar ahí en esta congregación. Porque Dios es Dios de orden. Amén. Dios es Dios de orden, y todo lo que hagas ordenadamente, Dios se manifestará de una forma agradable en la congregación. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde amena de un día. Las cosas, queridos hermanos, hay que llamarlas por su nombre. No hay que decir que es blanco sabiendo que es verde, ni que es verde sabiendo que es blanco. Las cosas, decirlas por su nombre. Nuestro Dios, queridos hermanos, es un Dios de orden y de poder. Es el mismo Dios que ordenó el inicio de la creación, y fue el mismo quien ordenó la separación de la luz de las tinieblas. Así es el mismo Dios que te sacó a ti de las tinieblas y te trajo a luz, como me sacó a mí también. Fue el que me levantó de la muerte y me trajo a la vida, como lo hizo contigo también. Es el mismo. Este mismo Dios es quien te ha dado el conocimiento para que tú te ordenes en la congregación. Quiere que seas un siervo fiel y útil para servir en la iglesia. El Señor quiere que resplandezcas tú la luz que Él te ha dado en tu vida, y que resplandezca cuando tú te dejes ordenar por las ordenanzas divinas de nuestro Dios. No que te dejes ordenar por un hombre sin conocimiento, por un hombre que se dice ser lo que no es, un hombre que no está bajo la sujeción de Dios, un hombre que no está bajo las órdenes de Dios. Primero sujétate a Él y verás lo que pasa. Sujétate a la voluntad de Dios, sométete a las órdenes de Dios y tendrás la recompensa. Sé un siervo fiel y útil para el Señor, y verás que la luz del Señor resplandecerá en ti. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así es, querido hermano. Ese Dios que separó las tinieblas de la luz en la creación de la humanidad es el mismo que resplandeció en tu corazón para darte luz cuando estabas viviendo en completa oscuridad, cuando eras esclavo de las tinieblas, cuando yo era esclavo de las tinieblas. Es el mismo Dios. ¿Para qué? Para que tengamos vida, para que sepamos valorar nuestra vida. Nosotros, hermanos, nuestro amado Dios es quien ha hecho toda la creación, y como es Él que la ha ordenado para que nosotros tengamos una vida mejor. Él ha establecido la luna y el sol, claro que sí. ¿Cómo lo hizo? Con su poder. Él fue ordenando las cosas poco a poco. Él puso orden sobre cómo cada uno de ellos tenía que actuar, cómo se tenía que desempeñar. Y hasta el día de hoy ambas lumbreras siguen las órdenes de nuestro Creador. ¿Se imaginan que las dos dieran su propia luz, el sol en la noche y la luna en el día? Eso sería totalmente desordenado. O sea, ni se distinguiría uno del otro. Entonces el Señor, por medio de su poder, de su palabra, las ordenó de una forma que hasta el día de hoy están en el lugar que las dejó. ¿Por qué? Porque es el Dios
de aquel tiempo de la creación hasta el día de hoy que estamos viviendo nosotros. Amén. Salmo 74:16. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. ¿Cómo lo estableció? Por medio del orden que Él tiene. ¿Quién como nuestro Dios, verdad? ¿Quién como Él, que a su voz todo fue ordenado y a su voz todo sigue en el mismo lugar hasta el día de hoy? Nuestro Dios ha ordenado la función del verano y del invierno. En términos generales, queridos hermanos, nuestro Dios ha fijado la tierra y la ha ordenado conforme a la voluntad de Él. Por eso te repito, hermanos, si tú te sometes al orden de Dios, todo te irá para bien. Todo. Pero nosotros a veces nos queremos sentir más que Dios. Queremos adivinar las cosas que van a suceder en las estaciones del año. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo bien claro que Él ordenó el invierno y el verano. Los tiempos, cada estación, Él lo ha hecho también. Salmo 74:17. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los fijaste. ¿Qué eres tú, hermano, para querer cambiar las cosas? ¿Qué soy yo para querer añadirle más? La palabra es bien clara, hermanos, que si nosotros le añadimos o le quitamos, tenemos recompensa. ¿Te imaginas si tu nombre está escrito en el libro de la vida y con una cosita que vayas haciendo se te borra una letra? Es triste, hermano. Es mejor estar bajo la voluntad y el orden de nuestro Creador. ¿Tú te has preguntado para qué o con qué fin Dios ordenó todas estas cosas? En ocasiones nosotros, los seres humanos, queremos saber más que nuestro Dios, pero Él desde el principio dejó todo ordenado, que todo lo que sugiera sus ordenanzas, mientras permaneciera en la tierra no le faltaría nada, ni la luz del día, ni el tiempo de verano. Nuestro amado Padre Eterno así lo ha dejado establecido. ¿Te has dado cuenta que para buenos y malos sale el sol? Para ricos y pobres cae la lluvia. Dios no hace distinción de personas, porque es un Dios de amor, un Dios de justicia. ¿Te imaginas? Sería triste que si yo me porto bien, tú te portas mal, estamos juntos, nada más para mí la bendición y para ti no, o viceversa, para ti la bendición y para mí no. Ese no sería un Dios de amor, sería un Dios injusto, pero no, Él ya lo ha dejado establecido todo. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis 8:22. Fíjate bien, hermano, la promesa que nos ha hecho el Señor. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, que habrá frío y habrá calor, el verano y el invierno, y el día y de la noche, mientras estemos aquí de pasajeros en esta tierra. ¿Y qué vemos nosotros? Todo lo contrario. Queremos hacer cosas que no convienen. ¿Cómo puedes tú ser ordenado en la iglesia donde tú te reúnes? ¿Lo has pensado en alguna ocasión? Mira, hermano, mira, hermana, si tú tienes la bendición o el privilegio de participar en alguna actividad de la iglesia, participa, sí, pero hazlo ordenadamente. Si tienes la oportunidad de participar en la música, en la oración o te toca ministrar la palabra de Dios, hazlo de una forma correcta que le agrade a Dios. Y la forma que a Dios le agrada es la forma ordenada. Es el orden, porque nuestro Dios así lo ha dicho. Él es un Dios de orden. ¿Por qué si tú te toca tocar hoy vas a ir a orar? ¿Por qué si a ti te tocó orar vas a ir a tocar los instrumentos? ¿Por qué lo haces todo tú y no lo compartes con los demás hermanos que están a tu alrededor? Mis ordenanzas pondréis por obras y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Aleluya. Levíticos 18:4. Mis ordenanzas pondréis por obras y guardaréis los estatutos. ¿Qué te está diciendo con esto, hermano? Te lo voy a repetir. Si a ti te tocó iniciar hoy en la liturgia, abstente a lo que se te ha ordenado.
Si a ti te tocó la batería tocarla, solamente toca la batería, no andes metiendo las manos donde no se te ha ordenado. Tienes que ser ordenado tú solamente en las cosas de Dios. Así que si tú quieres andar ordenadamente conforme a la voluntad de Dios, tienes que guardar sus ordenanzas y sus estatutos ya escritos por Él. Y la promesa que Él tiene para los que hacemos y guardamos sus ordenanzas, viviremos confiadamente. Así lo ha dicho nuestro Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Levítico 18:5. Esta es promesa de Dios para todo el que lo quiera tomar, para todo aquel que quiera vivir ordenadamente en las enseñanzas, en los estudios, en la congregación. Dice el Señor, vivirá en ellos el hombre que haga la voluntad de Él. ¿Recuerdas cómo es nuestro Dios? Ya lo vimos hace unos minutos en el principio de la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ahora que somos sus hijos, el Señor nos ha dejado una orden y que en ocasiones las pasamos por alto. Esta orden es hacer sacrificio de alabanza. Cuando estemos en el lugar que hemos designado para gozarnos en su presencia, solo Él merece sacrificio de alabanza, de honra y adoración. Mira, hermano, pon atención a esta hermosa promesa que Dios nos ha dado. Todo lo que tienes que hacer es ser ordenado en todos los aspectos de tu vida. ¿Es mucho pedir para ti? Tal vez, hermano, porque tu corazón aún esté vacío. Tal vez en tu corazón todavía hay oscuridad. Aunque tú digas que estás en la luz del Señor, no lo hay. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Gloria a su nombre. Salmos 50:23. El que sacrifica mi alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Cuando nosotros hacemos oración, tenemos que hacerlo de una forma ordenada en cómo tenemos que dirigirnos a nuestro Señor. Pídele que sea Él, querido hermano, quien dirija tu vida, quien dirija tu camino, que sea Él poniendo orden en tu caminar, este caminar que no es fácil. ¿Quién te ha dicho que es fácil el camino de Dios? Es difícil. Pero si tú te dejas guiar con su mano, tú dejas que Él sea quien te esté guiando, todo te saldrá bien. Él ordenará tus pasos, Él ordenará tus caminos, ordenará tu vida, pero tú abre tu corazón, sé sincero, íntegro, sé genuino con Él y verás que Él no te defraudará. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se señoree de mí. Salmos 119, 133. Salmos capítulo 119, versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra. Así, querido hermano, que si tú hablas con el Señor, Él te va a contestar. ¿Cómo? Con su palabra. Es como Él te va a contestar. ¿Cuántas veces tú hablas con Él y cuántas veces Él te contesta, mi querido hermano? Tal vez no te has puesto a pensar. Cada vez que tú hablas con el Señor es cuando tú entras en su presencia leyendo su palabra. Y conforme tú lo entiendas, el Señor te está contestando. Es la única forma que tú tienes para comunicarte con Él. Aquí no necesitas otra cosa más que un corazón dispuesto a entender y a obedecer. Por eso te digo, tienes que ser genuino en tu corazón. Tienes que ser auténtico, sin mentiras, sin malicia, sin maldad. Tienes que ser tú, solamente tú. Ahora te das cuenta el por qué debemos ser ordenados.
para que el Señor nos muestre el camino de la salvación. Pero lo más importante es permanecer en el lugar que se nos ordenó. Participar en nuestra iglesia, cada uno atendiendo al lugar asignado de acuerdo a la orden que se nos dio. Vuelvo a repetirte. Si eres músico, hermano, dedícate a la música. Si eres iniciador, respeta lo que se te dijo que hicieras. Si usted es ordenado para pastor, actúe como pastor. Si usted fue ordenado para ser un ministro, entonces ministre, querido hermano. Si usted es ordenado para la música, entonces ministre a la iglesia con la música. Y si usted ha sido ordenado para orar, actúe como un orador. Y si usted ha sido ordenado a servir, entonces sea un hombre o mujer servicial a la obra del Señor. No tome cargos que no se le han ordenado tomar. Cada uno actúe en el lugar que le corresponde. Como lo dije en un principio, el orden de Dios primordial tiene que estar en la iglesia, en la congregación. Si a ti te asignaron para que ores por las ofrendas, por los diezmos, ¿por qué vas a meter otras cosas que no son? Si a ti se te dijo que predicaras, dieras enseñanza por cierto tiempo, hazlo nada más. No vayas a ungir si no se te ha dado esa orden. Si a ti se te ha dicho que vas a tocar el piano, toca el piano solamente y no prediques, no ores a la vez. Porque estás fuera del orden de Dios. Eso no lo es. Entonces tiene que hacerlo uno conforme al orden establecido por Dios, que ese orden es el que tiene que estar en cada congregación. Si esta orden establecida por Dios no está en la congregación, hermanos, ahí no está el Espíritu de Dios. Estás perdiendo el tiempo y estoy perdiendo mi tiempo en este lugar. Amén. 1 Corintios 15:23, capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cada uno en su debido orden. Aleluya. Pero hay de nosotros si no estamos viviendo una vida ordenada. De acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros como hijos de Dios debemos estar sujetos a las órdenes que sean dadas primeramente por Dios, después por el pastor, siempre y cuando, hermanos, esté sujeto a la voluntad de Dios y que esté haciendo el orden de Dios. Porque Él como ministro del Señor tiene la autoridad de separarnos de cualquier puesto en el ministerio. Y todo esto nos puede pasar por estar viviendo una vida en completo desorden, porque hemos ignorado la enseñanza que se nos dio. Vuelvo a repetir. Una cosa es que tú te sometas a las órdenes del pastor cuando él esté sujeto a la voluntad y a la orden de Dios. Porque tú no te vas a sujetar, hermanos, si ves que el pastor donde tú te estás congregando, yo me estoy congregando, no está de acuerdo a la voluntad de Dios, a la orden de Dios. Él está haciendo la voluntad que él quiere, su propia voluntad, no la de Dios. Y por consiguiente Dios no está en ese lugar. Por eso es importante que nosotros tengamos el conocimiento de las Sagradas Escrituras, que le abramos el corazón a Dios para que Él nos hable, que nos dé entendimiento. Porque en su palabra también está escrito que su pueblo se perderá por falta de conocimiento. Pero ¿qué pasa si tú eres de aquellos que van cada 15 días, cada domingo, cada mes a la iglesia? Pero ya dices que eres salvo porque vas a la iglesia. No te equivoques, hermano, hermana. La lucha es constante. La guerra es 24/7. El enemigo no duerme. El enemigo no tiene vacaciones. Pero tú y yo sí nos damos vacaciones porque estamos cansados. ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos? Ni aún nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, tienen vacaciones. Ellos aún siguen trabajando todavía. ¿Y nosotros? ¿De qué privilegios gozamos? No, queridos hermanos, seamos firmes y estemos firmes y listos para la batalla. Vuelvo a repetir, el enemigo no descansa ni se da de vacaciones. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. ¿De quién te vas a separar? De todo aquel que ande en desorden, que no esté bajo el orden que Dios aprueba. Hay que alejarse del hermano. Mira, la situación es fácil. Vas, hablan con ellos o con él, pero no vayas tú solo. Siempre lleva uno o dos hermanos más de testigos para lo que se va a hablar con la persona. Ya sea el hermano, sea la hermana, sea un diácono, un ujier, un ministro, o incluso el mismo pastor. Si ellos andan un poquito desviados o andan desviados del orden de Dios, para eso está su grupo ministerial, para hablar con ellos. Pero si ya hablaste, le volviste a hablar y sigue insistiendo, la palabra es clara. ¿Qué dice? Aléjate de esa persona. Apártate. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo están pidiendo el apóstol Pablo. Apártate. ¿Por qué te da el consejo? Porque si tú lo sigues manteniendo, tú también vas a ser presa fácil para caer en ese desorden. Y si recuerdas esta frase de que una manzana podrida echa a perder todo el canastito, es mejor sacar esa manzanita para que las otras manzanas se queden en buen estado. Ahora que ya sabes quién ordenó el mundo y todo lo que en él habita, tienes más conocimiento de cuán grande es el Dios a quien tú sirves. Él mismo puso orden y midió la tierra de extremo a extremo, ¿verdad? ¿Quién como él en su magnificencia? Nadie como nuestro Dios. Vuelvo a repetir, tristemente nos queremos sentir más inteligentes que Dios, queriendo cambiar la doctrina que Él ha dejado ya escrita, queriendo cambiar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fuerte, es viva y eficaz. La palabra de Dios nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos ministra. Y si andamos viviendo mal en el momento, sentimos que nos lo están diciendo a nosotros. Pero no es eso, hermano, es porque tú andas desviado del orden de Dios. Y si a ti te dan la oportunidad de dar la enseñanza y la das así, es porque Dios así ha puesto en tu corazón. Pero el que anda mal se va a molestar contigo, o simplemente el que te ha dado la oportunidad no va a estar de acuerdo contigo, no te va a dar más. No hagas caso, hermano. No te está desechando a ti, no te está despreciando a ti. Ay de él, porque ya tiene su recompensa. Ay de aquellos que lo hagan, hermanos, porque ya tienen su recompensa. Job 34:13 nos dice: ¿quién visitó la tierra? ¿Quién puso en orden todo el mundo? Aquí nos está preguntando Job: ¿quién visitó la tierra por parte de nuestro Dios? ¿A quién? Él fue el que tuvo que venir. ¿Quién puso el orden? Nadie más que Él. Entonces, hermanos, es tiempo de que vivamos en orden nosotros. Ya basta de vivir en desorden. Recuerda, hermano, que estamos de paso en esta tierra. Somos pasajeros, somos peregrinos. A este mundo venimos sin nada y de este mundo nos iremos sin nada. Pero sí, lo que te puedo decir es que llévate la satisfacción de que luchaste la buena batalla, peleaste la guerra, nunca estuviste solo, porque Cristo siempre estuvo contigo. Por eso te repito, sé auténtico, sé genuino en el caminar del Señor. Ya basta de vivir el orden que tú quieres vivir. Sujétate al orden de Dios. Sujétate, hermano, a los estatutos que Dios ha dejado escritos ya. Él ya ha dejado un orden para que Él, cuando venga, encuentre a su iglesia ordenada. Encuentre a su iglesia pura y sin mancha. Una iglesia lista para irse con Él. Recuerda, amado hermano, Cristo viene pronto. Y sería muy triste que todos los que nos congreguemos en un lugar asignado para el Señor nos quedemos, porque nuestro líder esté dando lo que le conviene dar. Sé inteligente. No solamente escucha lo que dicen, sino que tú confírmalo por medio de la palabra de Dios. Las veces que tú entres en tu Biblia con el Señor es las veces que tú
hablarás con Él y las veces que Él te contestará. Amén. Hermano, Cristo viene pronto. Arrepiéntete de tu mal camino. Arrepiéntete de tu forma de vivir desordenada. Nuestro Señor es Él quien nos da la fuerza para seguir adelante. Él confirma cada día el amor que tiene por ti y por mí. Sé obediente y vive de la forma que nuestro Dios quiere que vivas. Y si tú lo haces, obedeciendo las órdenes de Dios, vivirás y Él te mostrará el camino de la salvación. Es promesa que Él tiene para sus hijos, para todos los que Él ama y le aman y le buscan en espíritu y en verdad. Porque recuerda, hermano, que hoy muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, pastores, están en la congregación y ni cuenta nos damos. Ya porque nos dicen gloria a Dios, porque nos dicen aleluya, todos le decimos amén. No, hermano, sé inteligente, sé astuto, porque estos son los lobos disfrazados de corderos que están entre nosotros y ni cuenta nos damos. Por eso pídele a Dios el discernimiento de los espíritus. Pídele a Él que te dé la fuerza, que te dé la fortaleza y te confirme lo que tú le estás pidiendo. Pero recuerda que el tiempo es de Él, hermano, no es tuyo. Amén. Ya para terminar, vamos a Salmo capítulo 68, versículo 28, donde nos dice el Señor: tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. ¿Cuántas promesas tiene el Señor para los que le obedecen, para los que están firmes con Él? Medita, hermano, en su palabra. Medítalo. Piensa lo que tú quieres hacer con la vida que el Señor te ha dado. Así que, hermanos, vivamos bajo el orden que Dios tiene para nosotros. Vivamos bajo sus ordenanzas, que Él nos mostrará el camino de la salvación. Amén. Así hemos llegado al término de este estudio, hermanos. Les doy las gracias por permitirme su tiempo, por escucharme, y gracias por esta oportunidad. Le pido al Señor que sea el quien haya hablado a nuestros corazones, y nos vamos a despedir como es de costumbre con nuestra oración. Amén. Bendito y Dios Todopoderoso, gracias te doy en este momento porque me has permitido enseñar de tu palabra, me has permitido compartir tu mensaje, y te ruego, Padre amado, que seas tú llegando a los corazones de todo aquel hermano que escuche este mensaje, que si están viviendo su forma de vivir desordenada, que seas tú redarguyendo, Padre, y cambiando y corrigiendo sus corazones, porque tu venida está cerca. Sé tú redarguyendo y corrigiendo esos corazones que están distorsionados, que están desordenados, que tú ya los has sacado de las tinieblas a la luz, pero ellos empeñados en querer regresar. Cámbiales, mi Dios, toca sus corazones. Tú que tienes el poder para hacerlo todo, tú que creaste los cielos y la tierra, mi Dios, tú que visitaste la tierra cuando estaba vacía y desordenada, con ese poder, con esa magnificencia, Padre, manifiéstate una vez más. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te ruego que sea tu voluntad y jamás la mía, porque tú, Padre, conoces los corazones de cada uno de nosotros y sabes con qué sinceridad cada uno te habla. Cuando uno llega a tu presencia, tú nos conoces, tú sabes nuestras palabras desde que están en la punta de nuestra lengua, pero tú, mi Dios, te agrada de los que te lo decimos. En esta tarde, tu palabra ha sido predicada, mi Dios, ha sido dada conforme a tu voluntad. En el nombre glorioso de Jesús, te doy las gracias por este privilegio. Bendice a cada uno de los que me han escuchado, a los que me están escuchando y los que me van a escuchar, mi Dios, en este día. Recibe toda la honra, toda la gloria y el poder, porque solo tú eres digno de recibirlo. Gracias, eterno Salvador. Amén. Que el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea manifestado en cada una de sus vidas. Queridos hermanos, gracias
por este tiempo nuevamente. Gracias. Bendiciones para todos. En el nombre de Jesús. Amén.